Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Hola, buenas Hola, tardes. profe, ¿se me escucha bien? Buenas tardes. No veo a nadie. ¿Alguno que ponga la cámara, por favor? Si no es... Parece que estoy hablando a nada. Pero como quieran, no pasa nada. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, como ustedes saben, la clase de hoy la hacemos por este medio, lógicamente por el tema del paro. Así que vamos a tratar de, recordando viejos tiempos, los tiempos de la pandemia, donde esto era moneda corriente, vamos a tratar de darle cierto dinamismo. Me gustaría, como también en las presenciales, por supuesto, bueno, que esta parte de la materia, sobre todo por ahí cambiaron no tanto, es una suerte de invitación a repensar algunas cosas, ¿no? ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos la clase anterior de que el derecho empresarial no tiene una autonomía científica, sino que académicamente se ha separado en un área de estudio, pero que científicamente no hay una legislación o no hay un cuerpo legislativo, un código, por decirlo de alguna manera, que regule la cuestión empresarial. Bueno, el tema que vamos a seguir hablando hoy, obviamente participa de esta característica. Sé que hablaron algo la semana pasada, ahora me gustaría que me cuenten, que es el tema de responsabilidad social empresaria. Vamos a mencionar a lo largo de la exposición una serie de legislaciones, quizás nos quedemos en alguna un poquito, pero lo que buscamos, como decíamos recién, es una invitación a pensar eh, lo que implica, lo que significa la cuestión de la responsabilidad social empresaria. ¿De qué se trata esto? ¿De qué estamos hablando? Antes de empezar, me gustaría que me comenten un poquito, más allá de que yo ya hablé con Silvina, pero para ver bien dónde estamos parados, ¿qué fue lo que estuvieron viendo con la doctora Carnero, con Silvina? Sobre esta cuestión, a dónde abordaron, así tratamos de no pisarnos y ir por otro lado, ¿bien? El tema es muy amplio, eh, complejo desde el punto de vista de ese que les decía, que es bastante, está bastante desperdigado lo que es la normativa, entonces tenemos que sentar ciertos conceptos básicos y mencionar, sí, algunas leyes, por eso quería saber de qué hablar. De la responsabilidad civil empresaria Ujú. desde el ámbito, desde el aspecto político, económico y social. Bien, Eso básicamente. Después mencionó la ley. no te escucho bien, Lisa, no sé si será. Sí, Después seguramente mi mencionó, conexión. no, pero Mencionó, entre otras cosas, sí. de todo el aspecto económico, político, social de la Ujú. responsabilidad empresaria, social empresaria. Bien, o sea, Hablamos de ese tema en particular y correcto. desmenuzó cada uno de los ítems. Bien, bien, perfecto. ¿Algo más? No, bueno. Entonces, ya tenemos claro entonces que vamos a estar hablando de una división de esta cuestión de responsabilidad en tres aspectos. El social, el político, les dijo ella, bueno, sería otro de los ámbitos. Social, ambiental y Perdón, económico. perdón, Perdón. social, ambiental y económico. Por eso me parecía raro que había Sí. dicho político, sí está bien. Sí, vimos los aspectos externos, internos de cada uno de esos Bien, aspectos que nombró. perfecto. Eh, Y ciertamente la política de la empresa. Correcto. No, no, está bien, está bien, está bien. Seguimos desde ahí entonces. Con esos elementos, más allá de la división teórica de qué es aspecto interno, externo y demás, me gustaría que arranquemos esta charla, esta clase, con alguna noción de me gustaría que ustedes me digan, no tengan miedo a equivocarse, esto no es un examen y además estamos de alguna manera buscando disparadores, ¿no es? Como para seguir adelante con esta cuestión.
¿Qué es entonces la responsabilidad empresaria? ¿Qué significa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué concepto general podemos dar más allá de esta división que les dio Silvina? Acá. Sí, sí, Hola. cuénteme. Sí, lo escucho. Sí, puede ser el compromiso que asume la empresa, un directorio de la empresa para Ujú, tener algunas cuestiones, no sé, no solamente en el ámbito representativo, digamos, en la sociedad con respecto a una responsabilidad ujú. sobre cierto aspecto, no solamente ir a plantar una planta en la plaza del barrio, ¿no? Bien, 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 Otro tipo de contribuciones, que es bien. desde el punto de vista, no sé, yo tengo unos amigos míos que contribuyen con un comedor y con otras cosas que Ujú, son afines, no son afines de la empresa ni del barrio ni nada, pero tienen esa ujú. política. Bien, y tienen, bien. O el Hay tema también. de esto que dice Carlos, sí, Alejandra. Sí, sería como el deber ser que tiene una empresa. Sí y no, pero ambos aportes, por eso me gusta arrancar así, ¿no? Porque si bien armamos una estructura de clase, como les digo, como no tenemos que ver, perdón que sea reiterativo, la ley tal, de los artículos, una cosa más estructurada, me gusta que vayamos, que los temas vayan surgiendo, ¿bien? Y del aporte de Carlos y el de Alejandra surgen varias cosas que tenemos ahí en la gatera para darles. El primer lugar, entonces, es responsabilidad social empresarial, no es filantropía, no es marketing, no es caridad. Los conceptos arcaicos de lo que era esta cuestión, cuando todavía no se había desarrollado teóricamente, tenían que ver, y es muy común en los nacimientos de las grandes corporaciones, las obras de caridad, las obras de filantropía, pero ahí hay un componente, eh, a ver, ¿cómo decirlo? De búsqueda de complacencia, ¿no? O sea, hay un marketing oculto, y eso no es el concepto que debemos tener de lo que es la responsabilidad social empresaria. Cuando hablamos de una empresa, que la calificábamos en la última clase que tuvieron conmigo como una organización que combina capital y trabajo en la búsqueda de la producción de bienes y servicios en un marco de riesgo, ¿se acuerdan? Lo que vemos es que es una célula de una sociedad y tiene sí o sí que cumplir un rol en la misma. Ahí Alejandra había hecho un aporte diciendo que vendría a ser como el deber ser. Bueno, esto, ¿por qué dije sí y no? Nosotros consideramos que sí, las posturas actuales en la materia consideran que sí, desde la ONU, que ha establecido un llamado pacto global hace ya unos años, con una serie de políticas deseables para la, como dicen, la competitividad sustentable entre las empresas y su rol en el mercado y en la sociedad, estableciendo también una serie de objetivos de desarrollo sostenible, una serie de pautas que tienen que ver desde las condiciones de trabajo, la conservación por lo menos la no degradación del medio ambiente, el cumplimiento de las regulaciones, etcétera, etcétera, hasta regulaciones sobre todo en lo que serían los países de Europa y Estados Unidos, ya regulaciones más específicas de controles. Hoy la tendencia es esa. Pero no siempre fue así, a punto tal que un economista muy renombrado, premio Nobel, Milton Friedman, ha llegado a decir, en los años 70 estamos hablando, que el único objetivo de las empresas era maximizar su valor, generar la mayor ganancia posible y nada más. De todas formas, el concepto de responsabilidad social empresaria no aparece eh, tan, tan cerca en el tiempo, sino que lo que puede ser considerado
para muchos la Biblia de este tema. Es un libro de un autor que se llama Howard Bowen, que si no me equivoco, yo soy muy malo para los nombres en inglés, 1953 dijimos, es sí, Social Responsibilities of the Businessman. Bien, donde este autor consideraba que eh, la responsabilidad social eran las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas que son deseables en términos de valores de la sociedad. Esto puede parecer medio ambiguo, eh, pero lo que planteaba en este libro Bowen y lo que siguió, y los que siguieron sus ideas con posterioridad, tiene que ver justamente con eliminar esa idea de que una empresa está nada más que para ganar dinero y beneficiar a sus socios, sino, Doctor, como decíamos, este libro es sí, la responsabilidad social del hombre de negocios. ¿Es sí, esto? sí, 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 sí. Sí, tiré el título original, está bien, Social Responsibilities of the Businessman. Sí, dónde lo tenés, Lisa? No lo deduje por lo que dijo y lo copié Ah, y lo sí, sí, deduje sí, por sí, sí, esto. sí, 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 sí. De todas formas, lo que estamos haciendo es un raconto de qué estamos hablando, no es como digo, no es que les vamos a tomar que nos cuenten cuáles eran los parámetros de Bowen. Lo que Bowen incorpora es un poco ese concepto de que como célula de la sociedad tiene que cumplir un rol que vaya más allá del beneficio interno. Y esto, posteriormente, hay otros autores que adoptan una postura intermedia entre la de Friedman y Bowen. Eh, John Matthews, por ejemplo, que considera peligroso que las empresas, sobre todo cuando estamos hablando de multinacionales, de empresas poderosas, se inmiscuyan en temas sociales y políticos, pero también, o sea, ahí pareciera ser como dice, bueno, está bien, el objetivo no es exclusivamente tener ganancias, pero también es peligroso que les asignemos un rol tan preponderante en otras cuestiones por el poder que pueden llegar a tener. Pero también consideran peligroso lo contrario, que no lo hagan, es decir, como de una situación de una frazada corta, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, un autor llamado John Matthews. Es decir, tenemos varias posturas sobre estas cuestiones que parece, como siempre, la tesis amplia, la intermedia y la restrictiva, ¿no? Hoy por hoy, como les decía hace un ratito, lo que más está en vigencia, lo que más está en boga, es la cuestión de entender a la responsabilidad social empresaria como un deber ser tendiente a ser. Hay sectores del mundo donde ya hay una regulación mayor. Hablábamos de Europa y Estados Unidos, hablábamos de la ONU que ha establecido ciertos parámetros. En lo que es Latinoamérica, no hay tantas regulaciones. Vamos, en un rato más adelante vamos a hablar un poco de regulaciones nacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con medio ambiente, que eso, por lo que me ha dicho Silvina, no mucho no lo habían tratado. Perdón. Eh, pero sí hay en Latinoamérica algunos organismos privados que se dedican a la calificación de las empresas de acuerdo a una serie de parámetros. Podemos citar, por ejemplo, en Brasil un instituto denominado Ethos, de ética, que califica en base a algunos parámetros como pueden ser valorizar al público, adoptar valores a la hora de brindar el producto o servicio, aportar al medio ambiente,
es algo más que no degradarlo, como decíamos hace un rato. Involucrar a los socios y proveedores, proteger a los clientes y consumidores, tema fundamental, también vamos a hablar de eso, y promover al bien común. Yo sigo pensando, cuando analizo todos estos elementos, en Chile también hay organismos privados que califican a las empresas. Hace un ratito, pero no les quiero quemar la cabeza, estaba leyendo un trabajo bastante interesante de la Universidad de San Martín, donde realizan un estudio de 75 empresas nacionales para, de alguna manera, medir también la cuestión de la responsabilidad social. Yo sigo pensando, y esto no lo digo yo, sino que lo ha dicho entre otros, por ejemplo, la OIT, o sea, porque tiene un poco más de autoridad que yo, que nos estamos quedando muy en un concepto, por eso me gustó lo que decía Alejandra, de un deber ser que queremos que sea, pero no es, y nadie hace mucho del todo para que sea. Eh, Donde ensayamos calificaciones, ensayamos definiciones, pero a la hora de la verdad nos quedamos a mitad de camino y no definimos legislativamente. Y lo cierto es que las empresas pueden tener buenas intenciones, pero si existen regulaciones que marcan un poquito el territorio, por lo menos va a haber otra, otra tranquilidad, si se quiere. Está otra postura, que es la de que no tiene que haber ningún tipo de regulaciones o escasas regulaciones y dejar esto sometido un poquito a la voluntad de las mismas. No vamos a entrar, como decíamos en la clase pasada, en cuestiones políticas, pero son dos caminos que siempre aparecen como antagónicos en este tema. Vamos a ensayar alguna definición entonces de lo que es responsabilidad social empresaria con toda esta introducción que hemos hecho. Hay diversas acepciones. Eh, lo una empresa socialmente responsable, vamos a decir, cuando en el proceso de toma de decisiones tiene en cuenta, valora el impacto de sus acciones en la comunidad. Esa es la parte social. En los trabajadores y en el medio ambiente. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos un poco también estos tres ítems, lo social, lo económico y lo ambiental que derivan. Esa es una definición eh, que ensayamos a partir de lo que venimos hablando recién, no es que la diga ningún autor en particular, pero que entiendo yo que puede servir para hacer un pantallazo del tema. Hay que diferenciar, sí, lo que es sutil la diferencia entre la responsabilidad social empresaria y un concepto más amplio que es el de la responsabilidad social corporativa. Y podríamos ir más allá. Recientemente hay quienes hablan de la responsabilidad social organizacional. La responsabilidad empresarial es lo que definimos recién. Si hablamos de responsabilidad corporativa, podríamos hablar no solo de grupos económicos, sino de sectores, el sector metalúrgico, el sector del transporte, el sector educativo. ¿Me explico? Y me desacostumbré a hablarle a la pantalla, así que por favor alguien que me diga, hola, acá está. Eh, y decíamos también que un concepto aún más amplio es el de responsabilidad social organizacional, donde ya no hablamos solamente de las empresas,
sino que vamos a incluir a cualquier tipo de organización social, desde el propio Estado, las ONG, los partidos políticos, las asociaciones, así se dice, que no tengan fines de lucro. Es decir, se amplía aún más. Ahora, con todos estos elementos que hemos venido charlando, más lo que hablaron la semana pasada, me interesa que me comenten qué les parece esto. ¿Les parece que es un concepto a regular, a legislar, que es un deber ser, que no tiene importancia? ¿Cómo lo evalúan? O sea, esa es la invitación a pensar que les decía al principio de la clase, ¿no? Por supuesto que todas las opiniones son ello y no hay una que sea correcta, ¿no? Pero para seguir charlando un poquito del tema. ¿Por qué es importante la responsabilidad social o no es importante? ¿O tenemos que propugnarla desde el convencimiento o desde la regulación o no importa? Doctor, en mi concepto importa muchísimo, porque el empresario Bien. simplemente por ser empresario no puede hacer todo lo que quiere o lo que se le dé la gana porque tiene el capital, ¿no es cierto?, para hacerlo. Pienso que tiene que respetar también a sus trabajadores, el medio ambiente, Ujú. tiene que tener una responsabilidad social una empresa. Bien. ¿Y eso cómo lo materializarías? ¿Cómo lo instrumentarías? Y puede haber un listado, un protocolo en cada empresa, o pues no creo que haya una base madre para todas, porque cada una tiene. Claro, eso es lo que comentábamos, no hay una legislación madre, hay ¿No? algunas regulaciones que abarcan distintos aspectos, que incluso no lo hacen enfocado a empresas, sino, por ejemplo, no sé, la ley de defensa consumidora, cualquiera que provee ofrece productos o servicios al público, Y también puede distintas haber normativas. Sí, Carlos. por sectores, o decir, bueno, el sector metalúrgico o el sector textil, cada uno se compromete, puede firmar un Ujú. compromiso por parte de las cámaras, buscarle la vuelta por ese lado. Podría ser. También es importante que cada sector, Sí. digamos, que transmita información y educación a los Ujú. que van a trabajar o a los que desean emprender en cada sector, porque es importantísimo la transmisión de conocimiento de cómo se podría manejar mejor, no solamente los productos de la empresa, las personas, porque pienso que cada empresa que tenga un buen ambiente laboral puede rendir mucho mejor. Pero Bien, bueno, el estamos de conocimiento se acuerdo. O tiene que sea, expandir, la no se pueden cuestión, quedar con la información. la cuestión de la mejora de los ambientes laborales que planteas, Lisa, es uno de los objetivos a buscar y eso genera, según lo que establecen ciertos protocolos internacionales, ciertos estudios, o sea, otra vez no hay como decía Carlos, no hay un protocolo ni nacional ni general en esto. Tiende a, bueno, el personal siendo partícipe de la actividad empresaria, incluso pudiendo tener alguna participación en las ganancias, si se quiere, y sobre todo generando un buen ambiente de trabajo, va a ser muy importante a los efectos de mejorar los productos que se ofrecen, maximizar la producción, generar también una fuente de trabajo donde haya personas que quieran ir a trabajar a ese lugar. O sea, se vería como que todo es beneficioso desde ese punto de vista, ¿no? Eh, el tema de el medio ambiente, que es algo que hoy por hoy también está haciendo mucho ruido con todo este terremoto legislativo que estamos viviendo, donde se plantea, acá ya estoy hablando de cuestiones locales, pero bueno, derivamos por ahí, eh, se plantean reformas sustanciales a la ley de glaciares, a la ley de bosques, a la ley de manejo de fuego,
eh, que bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero realmente, o sea, estamos en ese debate de si es necesario regular, si es necesario convencer. Yo creo que nadie te va a decir una postura tan cerrada como decir no importa nada y hay que hacer plata y nada más. Eso ya ha sido dejado de lado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros encontramos, volviendo a lo laboral, por ejemplo, encontramos que hay calificaciones con respecto al ambiente laboral, eh, que otra vez voy a decir otra cosa en inglés, así que no se rían, de esa calificación de que, por ejemplo, tienen algunas empresas que no sabemos cuáles son los parámetros de Great Place to Work, gran lugar para trabajar. Se establece cuáles son, hay ciertos rankings de este tipo. Entonces, eh, la evaluación la puede hacer una legislación, la puede hacer el mercado, la puede hacer una entidad, como decíamos recién, la brasileña, esta organización Netos, eh, que, que sea autocreada. Por ejemplo, y acá me voy a meter en otro tema. eh, ¿Por qué siempre hablamos, cuando hablamos de empresarios y de empresas, pensamos en multinacionales y pensamos en eh, grandes emprendimientos? ¿Por qué pensamos en, no sé, en mineras o en petroleras o en Coca-Cola? Eh, una pequeña empresa, un emprendimiento eh, unipersonal, ¿no existe también una responsabilidad social empresaria en esos casos? Sí, existe. Incluso si lo lleva a la práctica todas estas pautas, es un beneficio para todos, tanto para el empresario para tener mayor Ujú. productividad y venta, como para el empleado tener más trabajo y en buen clima laboral. Todo, o sea, todos salen beneficiados. Entonces creo Bien, que no bien. importa qué tan No grande o importa la tan chica sea la magnitud, empresa. por supuesto, cuando mayor es la magnitud, mayor es la responsabilidad porque el impacto social es otro, ¿no? Eh, pero si estamos hablando, por ejemplo, pensemos en nuestra profesión. ¿Nosotros no tenemos una responsabilidad social? Obviamente sí. ¿Y en qué consiste nuestra responsabilidad social? Tenemos que defender a nuestro cliente a cualquier precio y sacarlo indemne de lo que sea que se le esté reclamando o obtener la mayor rédito posible sin medir ningún tipo de consecuencia. No, yo creo que no. Por supuesto que no, por No. supuesto que no. Este, Hay cuestiones Nuestra que nosotros responsabilidad es un desde trabajo la facultad, eficiente, ¿cómo, Lisa? Perdón. que nuestra responsabilidad es un trabajo eficiente, no un trabajo, Bien. digamos, ayudarlo a delinquir. No es esa nuestro No, trabajo es otro. estamos de acuerdo, pero voy un poquito más allá. O sea, ahí me arranqué por lo más burdo, pero hay zonas grises donde nuestra responsabilidad social, o la del almacenero, del kiosquero, del que tiene un garage, bueno, pero vamos a hablar de lo que entendemos para que lo veamos como que esto es algo eh, mucho más grande de lo que parece. Un asesoramiento que no sea que no sea porque, como decían, ayudar, obviamente eso ya es un delito en sí mismo, que ser cómplice, ayudar a delinquir o inventar, pero generar un proceso cuando existe la posibilidad de llegar a un buen arreglo, seguir adelante con cuestiones, digo cualquiera, o sea, voy a tocar las más sensibles, así hace ruido, eh, generar juicios laborales. eh, a cada rato, o reclamar indemnizaciones exageradas, o, para que vean que no me saco el saco, o que me pongo el saco, mejor dicho, concursar a personas humanas o jurídicas
ante el primer inconveniente que tengan, ¿no generamos un impacto? Yo no Un estoy impacto diciendo que haya una negativo, industria del porque es juicio mejor ni nada. con, Perdón, ¿quién hablaba? yo hablaba, Lisa. doctor, que Sí, le perdón, decía perdón. que no hace falta generar, o sea, se genera un impacto social Ujú. negativo, porque una persona que está generando conflictos en vez de soluciones genera un impacto muy negativo en la sociedad. Totalmente. Hay ya que hablábamos del tema concursal, hay una época en la cual se multiplicaron por varias decenas los pedidos de propia quiebra. ¿Ustedes dieron concursal? Sí. No, todavía no. No. Eh, Había gente que se sobreendeudaba, a veces hasta asesorada para que lo haga, muchas veces no, por supuesto, y ante la ausencia de patrimonio se había puesto de moda, o jurídicamente de moda, pedidos de propia quiebra donde no había ningún tipo de bien. Y no es que la ley lo impida, no es que la ley lo prohíba, ni es que esté mal, pero cuando uno esa herramienta la utiliza de manera, eh, no sé, vamos a llamarla equivocada, uno tiene que tener conciencia. O sea, te van a rematar, bueno, nos concursamos y listo. No te pagaron 2 días de vacaciones, listo, le hacemos juicio. O sea, ese tipo de cosas también nosotros las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué me centré en lo particular? Porque es lo que entendemos todos. O sea, y para salir de la minera que contamina la montaña o el río. ¿Bien? O sea, esto es una responsabilidad que tenemos todos. La tiene el almacenero cuando sube los precios por las dudas, pero también la tiene el proveedor que le sube los precios al almacenero por las dudas. O sea, todo es un entramado de responsabilidades. Dejarlo nada más que en decir la culpa de todo la puede tener o realmente, obviamente el rol que tiene una empresa con un posicionamiento importante en el mercado es mucho mayor al que estamos hablando, pero también se pueden generar avalanchas desde una piedrita. ¿Me explico? No sé si alguien quería aportar algo. Sí, sigo. Bueno, eh, por otro lado, tampoco tenemos que identificar, decía, no es caridad, no es filantropía, no tenemos que identificar también esta cuestión de la responsabilidad como una herramienta, si bien la mayoría de las empresas utilizan estas herramientas, y digo utilizan porque realmente las utilizan como instrumentos de marketing. Esto no tiene que ser así, no es de lo que estamos hablando. Por ahí van a leer en algunos textos, bueno, esto mejora eh, la posibilidad de que los accionistas inviertan en la empresa y el posicionamiento, etcétera, etcétera. No nos tiene que importar la cuestión interna, eso es una cuestión justamente interna, sino que acá estamos hablando de el rol que se cumple frente a esos tres aspectos de la sociedad. ¿Está? Vamos a ver, me gustaría que me comenten, acá por ejemplo la OIT, buscando un poquito los textos que estuve analizando, habla de competitividad responsable, perdón, el Centro Mexicano para la Filantropía. Habla de competitividad responsable, difusión de valores, condiciones favorables para la calidad de vida, apoyo de causas sociales y cuidado mental como elementos que están incluidos dentro de esta cuestión de la responsabilidad. Eh, Como decíamos recién, es bastante ambiguo el tema, entonces me gustaría que pensemos, antes de analizar un poquito algunas legislaciones nacionales ya, eh, algunos ejemplos que veamos cotidianamente de acciones de responsabilidad social que han visto en las empresas. Carlos por ahí mencionaba algunas que desarrollaban unos amigos de él.
Yo el otro día eh, fui a comprar una gaseosa, lo juro, pero fui a una vinería y vi algo que me sorprendió por ahí. Ustedes lo han visto, que era una marca marplatense de gin que hacía gin en bolsas. Había una bolsa de gin. Era supuestamente recargable o algo así, como que comprabas la bolsa y lo... Yo ahí veo, por un lado, una, una política responsable con el medio ambiente, de no generar más vidrio, teniendo en cuenta que el vidrio tarda miles de años en degradarse, pero por otro lado también de alguna manera sirve para disminuir costos. O sea, veamos que a veces esas políticas también le convienen a la empresa de otros puntos de vista, ¿no? No sé, me vino eso a la mente, no sé si... Bueno, perdón, en Sí, Yamila. Te quedaste congelada, Yamila. Chile hay muchos comercios biodegradables, como si fueran bolsas de nylon, con el agua se Ujú. desintegran. Bien, Eso a mí me bien, pareció buenísimo, me pareció muy raro, bien. porque Y acá cuando no mucho no ustedes... se implementa, acá más de o usar las bolsas de tela que te regalan en muchos Ujú. comercios o Sí. como promociones, Ujú. o las bolsas de papel madera, pero en realidad Claro. acá se sigue usando mucho el plástico, digamos. Sí. Cuando ustedes ven esas políticas en alguna empresa, eh, se encuentran invitados o sea, se encuentran como con más ganas de consumir ese producto, ¿verdad? Entonces, ahí vemos justamente que estas políticas bien utilizadas también sirven para generar mayores ganancias. Otras veces requieren inversiones considerables y el resultado es posterior. Eh, Podemos hablar también de que las empresas muchas veces intentan realizar estas políticas de comidas saludables, o por lo menos decirnos que no son saludables las comidas que nos venden, de materiales reciclables, como hablábamos recién, como una forma de buscar esa Perdón, había, no me aceptación. acuerdo qué Sí, Yamila. tarjeta, había el tema del mundial que por cada gol que metía la Ah, sí. Sí, plantaban un árbol, ¿no? selección armaban un potrero, no sé si se acuerdan. Ah, un Y potrero, sí, eso sí, es sí, sí, sí. Sí. responsabilidad y Bien, o sea, pero también es Doctor, marketing. Ojo, sí. ¿Quién quiero habla? hacerlo, que Lisa le Lisa. habla. Quería Sí, hacerle un aporte con sí, respecto cómo al no, vidrio. por supuesto. El vidrio es un material que independientemente de la cantidad de veces que se recicle, mantiene el 100% de propiedades. Te quería decir Ujú. esto por lo que Sí. dijo que por ahí el vidrio era nocivo y en realidad es reciclable. No, no, Y pero si no se también es recicla, mucho, si no se recicla, sí, por por eso, supuesto. a eso me refería. O sea, si vos, o sea, Sí. lo de la bolsa, no sé si está bueno o no, qué sé yo, yo no lo compraría, Pero pero evitemos, o sea, el plástico es sí, mucho mejor evitarlo y en sí, realidad usar los retornables, por ejemplo, los vidrios ujú. retornables. Sí, 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 Volver a sí, lo de sí, sí. antes sería. Sí, básicamente me parece que esa, o sea, era una mejor idea que vender bebidas en una bolsa, pero bueno, qué sé yo, son nuevas políticas, que tienen que ver con esto, es decir, no nos tenemos que ir a Techint o a una empresa norteamericana para ver estas cuestiones, sino que las podemos ver en el día a día. Y esto genera, como decía también, una buena imagen frente a la sociedad que uno lo invita a consumir determinados productos en desmedro de otros. Hoy hay entonces, cuando hablábamos de este pseudo enfrentamiento entre regulaciones o apreciación del mercado, me parece que no tenemos que ser tan pendulares, a mí me parece, ¿no? Ni irnos al extremo de regular todo, pero tampoco que, bueno, confiar en que todos van a pensar como Bowen y no como Friedman, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, de la responsabilidad no o la ganancia absoluta. O sea, tomar una postura intermedia donde digamos, bueno, tiene que haber ciertas regulaciones. ¿Algún otro aporte o avance sobre las legislaciones?
No, avanzamos. yo podría Ah, aportar, sí. pero desde el Alejandra, lado dale, que es, desde lo que es interno, ¿no? De la empresa, de mi dale. experiencia, de que se fijan más en tener un ambiente laboral con un espacio recreativo o darte Mm, días de descanso si necesitas, que todo es sí. charlable, que no sé, te pagan el almuerzo un día a la semana, cosas así que estimulan Ujú, al empleado y también con capacitaciones, o sea, como cosas que hace la empresa, que me ha pasado a mí. sí, Son pequeñas cosas que le hacen a los empleados como para que tengan ganas de ir a trabajar, que suman un montón. O sea, por muchísimas cosas supuesto. hacen. Así que eso desde el punto interno, que por ahí no lo ve el resto, pero Sí. hacen que tengan empleados que duren y que rindan. Y eso está Bien, bueno. bien, bien. Claro que sí. Claro que sí. Y que no les hagan juicios. Pero lo cierto es que, bueno, a ver, como decíamos, Creo no que tiene. esa es la base, creo que eso es lo que se busca, ¿no? Que no se llegue a un conflicto. Sí, pero a ver, es una postura, o sea, lo dije un poco en chiste, bueno, un poco en chiste, un poco en serio, pero lo cierto es que lo que decís vos es lo más importante. Si vos tenés un equipo que de verdad es un equipo, no de las palabras, sí, la empresa es un barco, qué sé yo, y ellos están en el camarote y uno en la cubierta, sino que realmente hay uno se siente partícipe verdaderamente va a trabajar mejor, va a poner más, no se me ve nada la cara ahí, ¿no? Ahí. Va a trabajar mejor, va a poner más empeño, va a elaborar un mejor producto, brindar un mejor servicio y eso beneficia no solo a la empresa, sino a los que reciben ese producto o servicio, ¿no? Entonces, es algo que tiene varias ventajas, por supuesto que la que decimos también. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de la legislación argentina. Como decíamos hasta hace un ratito, no existe en nuestra legislación un protocolo o conjunto de normas que regulen este tema. Sin perjuicio de ello, podemos partir de varios lugares. Si vamos a hablar desde la faz interna, vamos a encontrar, por supuesto, en la ley de sociedades. La mayoría de las empresas se instrumentan en formas societarias y encontramos el ya conocido, ya lo han estudiado, el artículo 59, que determina la responsabilidad mejor dicho, el deber de obrar con la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios y la responsabilidad ilimitada y solidaria para quienes eh, excedan o falten a sus obligaciones o obren, mejor dicho, por fuera del objeto social. Ahí encontramos una norma puntual en una legislación específica. Por supuesto que hay eh, acciones, están reguladas también en la ley de sociedades, en la ley de concursos, acciones de responsabilidad contra administradores, representantes, mandatarios y gestores que obren en infracción a lo interno. Pero esto es de la faceta interna. Cuando hablábamos de lo laboral recién, que comentaba Alejandra, eh, tenemos, obviamente ya lo hemos estudiado, toda una serie de normas, hoy un poco en crisis, algunas han quedado derogadas, hay medidas cautelares ahí vigentes, con lo que tiene que ver con eh, todos los aspectos de las relaciones laborales. Otras, por supuesto, están en plena vigencia, pero me refería, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con las sanciones por el trabajo no registrado o deficientemente registrado, donde, bueno, la 2403, después la 25323 y otras legislaciones imponen o imponían, veremos, una serie de multas que agravan la indemnización. Por supuesto que las condiciones de trabajo están reguladas en la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos vigentes. Es decir, tenemos estas facetas de lo que es la responsabilidad de alguna manera cubiertas. Bien, ¿qué pasa con la cuestión de
el servicio o producto que generan las empresas o los emprendimientos, como decíamos hace un rato, no nos quedemos solo en lo grande. Ahí tenemos una legislación puntual, muchas complementarias, pero una legislación puntual que también la conocemos, que es la Ley de Defensa del Consumidor, donde se establecen todos los mecanismos de reclamo e imposición de multas ante deficiencias en la prestación de ese servicio o producto, ausencia de información. Hace un rato hablábamos de la información que se debe brindar, tanto interna como externamente. Y una norma puntual, importante, que seguramente también ya la han estudiado, que quiero destacar, es el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué dice? ¿De qué habla el 52 bis? ¿No lo vieron todavía? El daño punitivo. Claro, el daño punitivo, sí. Claro, el daño punitivo, o sea, ¿por qué decimos que no son regulaciones específicas? Porque habla de proveedor. Proveedor puede ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, cuando tiene una actividad encaminada a eso, por eso de alguna manera regula la actividad empresarial. El daño punitivo incorporado con una fuente, a partir de una fuente anglosajona, lo que es en realidad es una multa civil, ya no tiene que ver con el perjuicio ocasionado, sino con buscar evitar que esa persona, ese proveedor, siga haciendo lo mismo, siga cometiendo esa irregularidad que derivó en un daño relacionado con una actividad consumeril. Bien, un daño al consumidor. Entonces, como ustedes sabrán, el consumidor reclama y hay un daño de 1 millón de pesos, pero el 52 bis, conjugado con el 47 de la ley 2440, nos van a establecer una pauta para el juez para que si lo considera pertinente, establezca una multa a favor del consumidor que en estos momentos puede llegar a más de 300 millones de pesos, de acuerdo a las pautas del 47, para evitar que esas actividades se siguieran realizando. Ejemplo, no sé, una entidad financiera que cobra un interés medio misterioso y que, a ver, entonces es poca plata y nadie reclama por eso. El que reclama de alguna manera es como que tomó la lanza por todos y por eso es que se genera esta sanción, digamos. Porque si Exacto. no, La sí, ley 47 de la 24240, a menos que haya cambiado, de 100 ujú. pesos a 5 millones nada más está Cambió, afectado. cambió, cambió. Cambió, para que te lo busco. Sí, ahora se establecen canastas básicas. Sí, porque era de 100 pesos a 5 millones, pero no. Bien, igual que está atenta ahí en la corrección, ¿eh? Eh, Si no es Es ley. cierto. un salario mínimo y tal y móvil, anda por ahí también la cosa, ¿no? Esperen que la estoy buscando, así se lo leo bien. No me gusta hablar sin tener. Artículo 47. Taca, taca, taca. Multa de 0,5 a 2.000 de la República Argentina. La reforma es de el 1 de diciembre. Compartimos pantalla. El anfitrión inhabilitó la función compartir pantalla de los participantes. O sea que el profesor no les puede compartir la pantalla. Bueno, nada, créanme. Es entonces 0,5 a 2.100 canastas básicas. De todas maneras, lo que interesa, lo que estamos hablando es tener en cuenta que esta figura del daño punitivo, la ley de defensa del consumidor en general, pero la figura del daño punitivo en particular, es una herramienta para, de alguna manera, convencer a los que no están tan convencidos de que hay una responsabilidad social
¿Se comprende cuándo procede el daño punitivo o cuándo tendría que proceder? Cuando hay una acción u omisión, Si no. ¿Cómo? cuando hay ¿Cómo no una escuché? acción u omisión de, del proveedor, por acción o por omisión puede ser también. Claro, Responsabilidad del lo que proveedor. trata de buscar, el hueco que trata de llenar el daño punitivo es esa cantidad de juicios que no le hacen al proveedor y que entonces decir, bueno, si, no sé, cometo esta irregularidad con 100 personas y me hace juicio uno, igual gano. ¿Me explico? Eso es la idea inicial. Después vamos a ver en la práctica que todo el mundo pide daño punitivo por cualquier cosa y como decíamos hace un rato, todo se tergiversa. Pero la función es justamente esa. Y de esta manera lo que se produce es un control de esa responsabilidad de esa empresa o de ese proveedor que viendo que puede llegar a tener poder Doctor, se le va el audio, no se escucha. Hola, hola, hola. Hola, le Sí, queríamos avisar que sí, se le había cortado. sí, se cortó, no sé, me quedé hablando solo y de repente, mire, no sé, me parece que se cortó internet de acá. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Qué era lo que había dicho el último? La función de resarcitoria que tiene el daño, o sea, Bien, resarcir el estábamos daño hablando punitivo. del daño punitivo. Bien. Lo que seguía, lo que quería decir, bueno, que todo esto, la 24240 y todas sus eh, modificaciones no son sino una consecuencia de la regulación de la propia Constitución Nacional, donde tenemos un artículo, el 42, que habla precisamente de que los consumidores de bienes y servicios tienen derecho a la protección de salud, de información, libertad de elección, condiciones de trato equitativo y demás. Entonces, aparece una regulación constitucional que deriva en la normativa específica. Estaba leyendo también antes de la clase una tesis doctoral de un colega
donde analizaba toda la cuestión de responsabilidad social empresaria y derivaba, o bueno, su conclusión arribaba a la necesidad de incorporar estos preceptos en una legislación que sea más específica en cuanto a la responsabilidad social empresaria y el derecho al consumidor. A mí me parece que si en algo no tenemos inconvenientes, parece que hay una regulación bastante fuerte con el tema que no haría falta aquí. Puede haber mejoras, digamos, pero no que sea necesario sectorizar la cuestión del derecho al consumo. No sé si me explico. Bien, por último, y no porque sea lo último, sino porque ya estamos casi sobre la hora. Antes que nada les digo, hay algunas legislaciones que las van a encontrar en el campus. ¿Pudieron acceder al campus la otra vez? Sí. Sí, sí, se puede Bien, Sí, sí. bien. Como por ejemplo la ley provincial 11.459, que es la ley de erradicación industrial. Bien, 11.459. Y vamos a hablar entonces un poco, y también hay algunos textos eh, como que hacen un pantallazo general, como el que hemos hecho en la primera parte de esta clase, de lo que es este tema de la responsabilidad social empresarial. Nos quedaría que no hablamos nada, o por lo menos eso es lo que me dijo Silvina, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Un poco hablamos recién de algunas políticas puntuales de empresas locales. Acá también empezamos por la Constitución Nacional, donde el artículo anterior al que vimos recién nos habla de que todos los habitantes gozan de derecho a ambiente sano, que sea apto para el desarrollo humano, para la producción y demás. Eh, y también tenemos en el artículo 43, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, hasta ahí no sería el punto, pero fíjense que el artículo 43 nos habla de cualquier acto de autoridades públicas o particulares que lesione, restrinja o altere, amenace derechos reconocidos en la Constitución, como los de los dos artículos que habíamos anteriormente. Y en lo que más nos importa, le da legitimación a organizaciones que propendan a la protección de esos derechos, a la defensoría del pueblo y por supuesto también a los particulares, para realizar este tipo de acciones. Fíjense, el 42 en su segundo párrafo, que sí, segundo, podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, el uso del consumidor, o cualquier derecho de incidencia colectiva o legitimación difusa, podemos hablar, entre otras las asociaciones que propendan esos fines. Encontramos acá otra vez una herramienta para una responsabilidad social ya organizacional para hacer cumplir cuestiones ambientales a las empresas o empresarios. Podemos citar una serie de leyes que por supuesto no vamos a profundizar, yendo de lo general, la Constitución a lo particular. La ley 25612, gestión integral de residuos industriales. La ley 25688, régimen de gestión de aguas. La ley de gestión de residuos, hablamos de la ley de bosques, de la ley de glaciares, de la ley de manejo de fuegos. Leyes de impacto ambiental, como la 25675. Yo todo esto voy a tratar de subírselo después que estuve haciendo un raconto, como para que sepan la existencia de estas normativas, ¿no? Eh, Ley de gestión de residuos radioactivos, 25.018, 27279, gestión de envases fitosanitarios, o sea, hay mucha normativa con respecto a lo ambiental, pero todo muy atomizado. Sí hay, y acá sí me detengo 2 minutos, una ley, la 25675, que es la Ley General del Ambiente,
La Ley General del Ambiente crea un organismo denominado COFEMA, que está integrado por representantes de todas las provincias en una asamblea y que puede realizar una serie de controles, como por ejemplo también ser una de las organizaciones que puede plantear acciones en reclamo de violaciones al medio ambiente. Eh, es- Determina que el ambiente es un bien jurídicamente protegido. El artículo segundo establece cuáles son los objetivos de la política ambiental general: asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, promover el mejoramiento de la calidad de vida, esto lo estoy leyendo, fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, asegurar conservación de la diversidad biológica, prevenir los efectos nocivos o peligrosos de las actividades antrópicas que generen sobre el ambiente, promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, organizar e integrar información ambiental, establecer un sistema, bueno, no, establecer procedimientos y mecanismos para la minimización de riesgos ambientales. Bien, lo importante acá es que establece la posibilidad, y esto lo hemos visto recientemente en Mar del Plata, de consultar a la ciudadanía, que existan audiencias públicas que, si bien no son vinculantes, cuando, artículo 19, toda persona tiene derecho a ser consultado y opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y de alcance general. Y el 20 dice: las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué pasó en Mar del Plata hace poco? A ver si alguno o alguna se acuerda. Habla de las petroleras. Sí. Bueno, ahí justamente la instalación de un emprendimiento que potencialmente puede dañar el medio ambiente generó todo un análisis, acciones judiciales y un análisis basado, entre otras cosas, en esta normativa. Entonces, mencionamos algunas normas. Esta en particular sí me interesa que sepamos cuáles son los principios y objetivos y esta cuestión de la participación ciudadana. Por último, les dije que la teníamos ya termino, en el campus. Esta sí, la ley 11.459, que esta es provincial, es una legislación que básicamente lo que hace es dividir, establecer un órgano de contralor que se denomina, ya les digo, lo tenía por acá, OSDP, pero es Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPTS, perdón. Pero además determina que cualquier empresa que quiera instalarse dentro del ámbito, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, tiene que obtener, artículo tercero, un certificado de aptitud ambiental, requisito obligatorio para que las autoridades puedan conceder las habilitaciones. El certificado de aptitud ambiental va a ser otorgado por, aquí la ley habla de la autoridad de aplicación, normalmente es los municipios, analizando, realizando un trámite, analizando, bueno, después se establece cuáles son, esto no lo vamos a ver, cuáles son los requisitos que hay que cumplimentar, analizando el impacto ambiental que puede llegar a tener una empresa en ese sector y dividiendo a las empresas en tres categorías. Una primera categoría de empresas que tienen un impacto bajo, una segunda de impacto medio y una tercera de impacto alto, y obviamente estableciendo requisitos para la obtención de ese certificado de aptitud ambiental. Como vemos,
como corolario de todo esto, más allá de la lectura del material que les hemos dejado y algo más que les voy a subir de lo que estuve buscando. Este es un tema que no se agota en analizar una norma o un decreto, o la inexistencia de la norma o el decreto, sino que es algo más filosófico, si se quiere. Como decía por ahí alguno de ustedes, el tema de un deber ser, pero algo que también nos tiene que dejar pensando con respecto a que esto no es nada más que responsabilidad de las grandes empresas, sino también de todos quienes de alguna manera tenemos, por mínimo que sea, intentamos aportar un granito de arena. Tanto sea desde la actividad empresarial, desde la actividad económica, como de otras actividades, como esta misma que estoy desarrollando yo ahora. Así que nada, bueno, el material que está en el campus es lo que vamos a eventualmente evaluar sobre este tema. Ya les dijo Guillermo cómo iba a ser la evaluación? Pues bueno, está la Tengo parte de entendido que cambiario es también. oral. Sí, sí, Oral. sí, sí. Sí, pero a veces de esta primer parte de empresa se hacía un trabajo y se evaluaba nada más que cambiario, pero bueno, por ahí lo cambio, después le voy a preguntar. Bueno, de preguntar de estas cuestiones, tomamos de esto que vimos hoy, de lo que vimos, o sea, los conceptos de qué es responsabilidad social empresaria, cuáles son las distintas clases, algún ejemplo. O sea, no me interesa que sepan, por supuesto, todas las legislaciones que mencioné porque es imposible, pero sí, bueno, que sepan cuál es la materialización o la concreción en la práctica, tanto a nivel mundial como a nivel eh, nacional y provincial, que es lo que hemos estado mencionando. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿Todavía están despiertos? Entonces, No, todo lo muchas referido a estos gracias. temas va a estar en el campus ya, para acceder. Sí, 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 ya está, ya está, ya está. Ya lo estuve Buenísimo. viendo. Por ahí voy a subir alguna cosita más, pero la tengo que terminar de armar. Pero las Bien. leyes que vamos a tomar y lo que sería un resumen más o menos de esta charla que hemos dado está ahí. Y supongo que la clase esta, bueno, decía que se estaba grabando, así que también, bueno, la van Sí, a sí, tener figura que se si... está grabando. Bien, Entonces, nos manejamos así es. solo con el Sí. material del campus para el Ujú. Si querés leer algo más, no me Gracias. enojo, pero... este, bien, bueno. Carlos, Alejandra, Joana, Nicolás, María Pía, Yelén, Sonia, Nicolás, Fabricio, Marianela, Calen, Julieta, Lisa, Milagros y Sebastián. ¿No tienen más dudas? Nada, nos vamos. No, Bueno, muchas gracias. Chao. No, por gracias, favor. profe. Nos ¿Qué vemos. dijo ahí? Ahí escribió Muchas alguien. gracias, buenas Gracias. noches. Gracias. No, por favor, un gusto. No, nos vemos la próxima personalmente. Chau. Chao, profe. Chao, chao. Adiós.